Así que le damos la más cordial bienvenida, doctora Violeta Núñez Rodríguez. Muy buenos días, bienvenida. Buenos días, Ernesto, Alberto, auditorio, muy buenos días. Alberto, Perdón, doctora, es que ya, el ok. síndrome de pie de El página ya. síndrome de pie Buenos de días. página, sí, que a Sí, todos buenos nos días. pasa. Sí, sí, Buenos sí. días. Y más teniendo perros en casa, ¿verdad? No, Perritos. hombre, y ahorita que estaba yo angustiado porque tocaron Ujú. y pues este par parecen están cumpliendo con su trabajo, así es que pues un poco difícil callarlos, pero ya qué bueno que ya se iniciaron. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias. Buen día. Buenos días, Violeta. Pues cambios en el gabinete y uno, desde mi punto de vista, el que más me llamó la atención es es la salida de Rogelio Jiménez Pons de Fonatur. Y prácticamente no sé si decir de Fonatur o más bien del Tren Maya, porque casi que Fonatur se convirtió en el eje central de Fonatur, casi único, pues era el Tren Maya. Y un proyecto que precisamente es el que propuso Rogelio Jiménez Pons, y de pronto pues sale de Fonatur, y esta administración tiene varias particularidades, Violeta, porque pues lo mandan a la Subsecretaría de Comunicaciones y Transportes, y uno podría pensar, bueno, pues lo subieron de puesto y ahora están en una subsecretaría. Y pues más bien conociendo lo que implica para el presidente Andrés Manuel López Obrador el proyecto del Tren Maya, pues básicamente es como si lo hubieran enviado pues a una embajada a Timbuktu o no sé dónde. ¿Cuál es tu valoración de este ajuste, de este cambio, Violeta? Además te comento que ya tenemos en la imagen que me enviaste sobre los ajustes y cambios del Tren Maya para que se la solicites a Leonardo en el momento que quieras comentarlo. Muchísimas gracias. Bueno, pues hay que recordar primero que en el Plan Nacional de Desarrollo, el Tren Maya se estableció como el proyecto más importante de este gobierno de la Cuarta Transformación, ¿no? Y por eso, pues llama mucho la atención. Para mí es un cierre de un ciclo, de una primera etapa de este megaproyecto insignia del gobierno, del actual gobierno. Y bueno, este cuadro al que haces referencia, que ahorita, bueno, le voy a pedir a Leonardo que en un momento lo ponga, nos muestra pues de que algo estaba pasando, que algo ocurrió a lo largo de estos 3 años en el Tren Maya, porque hemos documentado alrededor de 23 cambios que hubo del proyecto que se presentó originalmente, donde pues Rogelio Jiménez Pons en un principio presentó a este tren como un tren prácticamente privado, lo hemos comentado, 90% privado y 10% público, y a partir de ahí hubo un cambio de este proyecto una vez que bueno, el presidente suponemos que analiza, o hay que comentar también que tú estuviste en varias mañaneras haciéndole observaciones de lo que implicaba el proyecto, y bueno, hubo una modificación. Por cierto, perdón que te interrumpa, yo creo que es de los temas, Violeta, que le preguntábamos al presidente, donde lo sentí pues más enojado conmigo. No sé si refería pues a los temas o a la manera de preguntar, que yo sentía que era una manera respetuosa que le estaba haciendo, pero era evidente que era un tema espinoso en esas dos intervenciones que tuve sobre el Tren Maya con el presidente, Violeta. Sí, sí, y bueno, me parece que ahí se colocaron temas muy importantes como esto que decíamos, que originalmente era un proyecto prácticamente privado, ¿no? Incluso, bueno, afortunadamente fuimos documentando con grabaciones entre reuniones de empresarios de Jiménez Pons con ellos, y bueno, ellos les prometió entregarles el tren,
¿no? Todo el tren, o sea, el tren iba a ser un tren privado, tú lo llevaste a la mañanera y bueno, ahí hubo una respuesta interesante, el presidente te comentó que este tren no iba a ser privado, que eso se iba a modificar y finalmente se modificó, ¿no? De haberlo, de haber iniciado este proyecto, insisto, con esta idea, pues hoy vemos grandes cambios que a mí me parecen importantes y bueno, no sé si pudiéramos poner el cuadro, este cuadro que les digo que sintetiza las 23 modificaciones que ha sufrido el Tren Maya, y estamos hablando de otro proyecto, un proyecto que hay que comentarlo, inicial, que fue el proyecto de Jiménez Pons, y un proyecto que se fue el que el presidente fue modificando de una manera importante, sí, muy, muy, muy importante, y que culmina con la salida del día de ayer, ¿no? Y lo primero es esto que decimos, de que a pesar de que se les prometió, de que Jiménez Pons prometió entregarles las estaciones a la iniciativa privada, la construcción de las vías y las propias vías y la operación a las empresas, bueno, ahí el cambio fue radical. El presidente le entregó la operación al ejército, recordemos, ¿no? O sea, le quitó a las empresas esta posibilidad de hacer un negocio, y bueno, y una cuestión también importante es que las estaciones se promete también a partir de estas intervenciones que tuviste en la mañanera, que también pasarían a ser empresas públicas, así lo manejó él como parte de las respuestas que él te dio. Entonces, fue modificándose a lo largo de estos 3 años de una manera importante. También hubo cambios de ruta que son fundamentales, ¿no? Decir que varios de ellos, no nada más el tramo 5, como lo escuchamos esta mañana con el secretario de Gobernación, hubo otros cambios que los podemos ver aquí en el cuadro, entre ellos, por ejemplo, la salida del Tren Maya de la ciudad de Campeche por una situación de oposición del colectivo Tres Barrios en esta ciudad, pero también salió de la ciudad de Mérida, ¿no? Y bueno, no solamente hubo cambios en términos de a quién le iba a pertenecer la operación y la construcción del Tren Maya, también decimos entonces hubo cambios en ruta y algo importantísimo en términos presupuestales, ¿no? Se está calculando que este proyecto podría costar 47% más, ¿no? Y bueno, todavía no sabemos si esto se va a incrementar. Entonces, ha habido pues una transformación. Yo diría que estamos con un proyecto distinto al que se planteó originalmente y bueno, y ahora a partir del día de ayer, no solo con un proyecto distinto, sino con un director distinto que originalmente había concebido otro tren, ¿no? Que era su proyecto y que ahora pues lo va a encabezar una persona pues muy cercana al presidente de la República y bueno, llama mucho la atención pues que le quitan a Rogelio Jiménez Pons el gran proyecto de esta administración, ¿no? Eso llama mucho la atención. A mí me parece que es clave el mensaje que está mandando, sobre todo frente a esto que decimos, la visión que tenía originalmente Jiménez Pons. No, hay que recordar que en algún momento, también tú se lo planteaste al presidente en la mañanera, él señaló, este es un proyecto, somos un gobierno de izquierda, así dijo, y este es un proyecto que pretende llevar el verdadero capitalismo al sur, ¿no? Y es un proyecto netamente capitalista y él te dijo, no, ese es un proyecto social y que pretende beneficiar a la población. Entonces, pues sí, me llama mucho la atención este cambio. Yo no pensé que fuera a ocurrir, ¿no? A pesar de todas las transformaciones que estábamos viendo, no pensé que fuera a ocurrir porque finalmente era el proyecto de Jiménez Pons, ¿no? Mucho se ha especulado, doctora, sobre las razones de este movimiento en el gabinete. Y una de ellas es a esta modificación que se anunció apenas hace unos días para
sí, para mover el trazo, pues, ya en Quintana Roo, y que va a costar más o menos 1,000 millones de pesos adicionales. Hay quien señala que el planteamiento es justamente obedece a este cambio, porque pareciera, y la lectura que se dio es que es un error de planeación, y esto da pie a una, por supuesto, especie de improvisación en el tendido de que es uno de los proyectos más emblemáticos del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, y que lo ha defendido a capa y espada a pesar de la oposición de muchos. ¿Usted ve también dentro de este movimiento de estos días un error de planeación, algo que nos puede indicar que eventualmente este proyecto no está totalmente sustentado y que es posible que pueda haber otro tipo de sorpresas, doctora? Sí, sí, yo comparto este planteamiento que estás haciendo, Alberto. Por eso decía, yo veo aquí dos proyectos, en verdad. El proyecto del Tren Maya que tenía Jiménez Pons y que se lo fue modificando de manera profunda el presidente de la República, porque él fue haciendo estas modificaciones. Y parte de ellas, no solamente de la concepción de un Tren Maya pues otorgado a la iniciativa privada, un Tren Maya privado, sino también por esto que tú estás comentando, ¿no? De muchos errores, muchos, por ejemplo, el tramo 5 que hoy está pues en una situación complicada, que decía Jiménez Pons, que va a costar 1,000 millones de pesos, pagarle a los hoteleros para que pueda, y bueno, además de que hay un desvío de la ruta, ¿no? Para que se pueda llevar a cabo bien, pues ya había sido advertido, por ejemplo, en este estudio que encabezó CONACYT, sobre el Tren Maya, el análisis que hizo el grupo de CONACYT del Tren Maya, fue advirtiendo por los diversos tramos, ¿no? Por los 7 tramos, los riesgos, los peligros que había de construirlo, y uno de ellos fue o es esto que se está viviendo ahora en el tramo 5 de la situación de un suelo kárstico donde hay cenotes, toda la península así está, y bueno, pues ahora este desvío del tramo 5 pues corresponde a esto, ¿no? De que es un suelo donde hay, ellos dicen socavones, pero bueno, lo que pasa es que es un suelo con estas características que ya este grupo de CONACYT había documentado muy bien, con mucha información, y bueno, ahora estamos viendo esto, ¿no? Esta situación, estos errores que pues ya se habían advertido, y pues que el presidente los está pues ahora viendo, bueno, ya los había visto, y que desde mi lectura pues también es parte de la modificación de quitar a Jiménez Pons, y bueno, y otros, ¿no? Por ejemplo, algo muy importante que también agregamos en el cuadro es esta entrega que Jiménez Pons le iba a hacer a BlackRock, este consorcio financiero mundial, el principal consorcio financiero mundial, pues ya le había prometido Jiménez Pons entregarle a BlackRock uno de los tramos, pues también el tramo 5, el tramo 5 sur, y finalmente el presidente, uno de los más codiciados, ¿no? Que es esta ruta de Cancún, Playa del Carmen, y luego Playa del Carmen, Tulum, pues entonces el presidente se lo otorga al ejército, ¿no? Entonces, pues vemos varias cosas ahí que hubo cambio, y que pues eso muestra, insisto, la concepción de otra forma de llevar a cabo el proyecto del Tren Maya. Y por último, esta situación también que Jiménez Pons declaraba hace unos días, pues que pues había retrasos, y que pues prácticamente estaba responsabilizando a la SEDATU y a la Secretaría
de María Luisa Albores, ¿no? En Medio Ambiente, que estaban retrasando la obra, y bueno, él decía, llevamos 5 meses de retraso, y bueno, también hay que decir que una parte del gobierno federal emprendió un proceso de planeación territorial desde, pues desde abajo, que ellos le han llamado, ¿no? Haciendo un ordenamiento territorial, y bueno, pues eso, pues desde la lectura de Jiménez Pons también era ir retrasando, cuando la idea del presidente es que este Tren Maya sea de la población, ¿no? No sea pues de los consorcios ni de los empresarios. Y bueno, desde también otra vez, insisto, desde mi óptica, pues esto también ha de haber generado alguna situación de pues descontento, incomodidad de Jiménez Pons desde que empezaron a ocurrir estos grandes cambios desde Presidencia de la República. Ya, gracias, Violeta. Violeta, dentro de la tabla tan detallada que nos has presentado, hay un elemento que había planteado en la mañanera, así de pregunta muy concreta al presidente, de quién van a ser las estaciones. Porque en el proyecto original, pues era pues de los privados, y el presidente hace una breve pausa y dice, va a ser del pueblo de México. Y cómo garantizar de que sea del pueblo de México, pues toma la decisión de otorgarle las estaciones al ejército mexicano, como bien detallas ahí en la tabla, pues ya casi al final de la tabla, ¿no? En el último punto precisamente, o en el penúltimo punto, yo le pregunté también al presidente de los polos de desarrollo, y el presidente me había respondido que los polos de desarrollo no estaban dentro del proyecto del Tren Maya, cosa que pues en la página web pues seguían apareciendo pues que sí eran del proyecto del Tren Maya. ¿Dónde queda el tema de los polos de desarrollo en materia del Tren Maya, Violeta Núñez? Sí, pues ese fue otro de los cambios, ¿no? Este fue algo importante, que incluso hasta el cambio de nombre, ¿no? De polos de desarrollo, se empezó a hablar de comunidades sustentables, de otra concepción de desarrollo, y también fue otra de las transformaciones que tan lo menos se dieron en términos de nombrar el proyecto, ¿no? Y bueno, pues también esto que tú dices, cuando tú le preguntas y le expones esta situación de lo que implicarían los polos de desarrollo y la concepción de desarrollo que conllevan estos polos, él dice, no habrá polos de desarrollo, ¿no? Estamos hablando de otra idea, y es cuando él dice se generarán pues empresas locales, públicas, ¿no? Incluso habló en esa mañanera de empresas públicas. Y bueno, lo que vemos o lo que hemos visto a lo largo de estos años es que la operación pues la quita a la iniciativa privada y la entrega al ejército. Eso por un lado. Ahora, queda pendiente las estaciones, las 19 estaciones que conforman el Tren Maya, donde se van a construir las ciudades, pues estas grandes ciudades para cubrir estas necesidades de un turismo amplio que se espera recibir con el Tren Maya, y bueno, pues los grandes negocios que estarán ahí involucrados, inmobiliarios, hoteleros, restauranteros, de muchos, ¿no? Queda ahí la duda, y una declaración que fue esto que nos está compartiendo Leonardo, gracias, que hizo en semanas anteriores a este medio, es que pues las estaciones, o sea, la operación ya le pertenece al ejército, ¿no? Y las estaciones también se perfila que le van a pertenecer al ejército, como lo vemos en esta declaración de Jiménez Pons. Bueno, te envié esta imagen, no obstante, verificándolo en la página de Fonatur, donde dice Tren Maya, el ejército será el propietario de las estaciones, verificándolo en la página de Fonatur no aparece, ¿no? Pero bueno, estas son las declaraciones de Rogelio Jiménez Pons, ¿no? Como parte, apenas lo hizo hace unos días, y bueno, pues pareciera que esa es la tendencia, y ahora con el nombramiento
de May, ¿no? Pues nos confirma que pues esa pareciera que será la tendencia, un tren pues más de corte pues social, ¿no? Como lo había pretendido originalmente el presidente, y pues frente a un tren, insisto, que era originalmente 90% privado, ¿no? Y donde también pues se le pretendía otorgar la operación pues a estos consorcios también que ya tenemos aquí en México. En particular, por ejemplo, se habló de Grupo México, que está en la construcción, ¿no? Está como parte de los contratistas, pero no como parte de los operadores. Ellos querían la operación del tren, ¿no? Quedarse con algunas estaciones. Y bueno, pues yo creo que también pues lo hemos comentado, ¿no? En otros espacios aquí en Rompeviento TV, no en Momentum, pero sí en Rompeviento TV, pues estas diferentes visiones que había al interior del gobierno sobre el Tren Maya, ¿no? Perdón aquí, Alberto, nada más esta parte de lo de los polos de desarrollo, que ahora se le llame comunidades sustentables, se llame como se llame, Violeta, ¿esos polos de desarrollo siguen en el proyecto o no siguen en el proyecto? Y lo digo porque ese es para mí uno de los puntos que más me ha preocupado y que es de los más nocivos para pueblos indígenas, estos llamados polos de desarrollo, que desde mi valoración pues implica un altísimo riesgo pues de desaparecer pueblos indígenas en materia de su cultura, de usos y costumbres, para convertirse pues en empleados del capital. Sí, no solamente los polos de desarrollo, ¿no? Sino las famosas fibras, estos fideicomisos pues que iban financieros, que pretendían que los ejidatarios entregaran sus tierras justo al fideicomiso, y bueno, iban a ser parte de estas acciones, o funcionarían como acciones que cotizarían en la Bolsa Mexicana de Valores, ¿no? También eso es parte de lo que conllevaría, o de lo que se había planteado que implicaría el proyecto del Tren Maya. Y bueno, sí, hay una situación ahora que pareciera que se va a modificar con la llegada de Javier May al frente. Justo por eso esta declaración que hace Rogelio Jiménez Pons, que pues las estaciones le estarían correspondiendo al ejército. Eso nos daría como parte de una idea de que pues también estos llamados originalmente pueblos de desarrollo, comunidades sustentables, pues ahora pues se pretende que uno, no sean de estas empresas, y dos, que pues fueran a partir de este ordenamiento territorial que está haciendo pues varias instituciones del gobierno, pues tuvieran otro destino, ¿no? Eso, no obstante, como lo ha dicho también el presidente en las mañaneras, lo ha comentado 2 ocasiones, pues existe el riesgo de que en un futuro este tren se privatice. Recordarán ustedes que lo ha comentado, y bueno, pues que sí, que estas polos de desarrollo pudieran plantearse como originalmente los pensó Jiménez Pons, y bueno, ahí se habría un riesgo pues alto, ¿no? Y que pudieran financiarizarse los territorios de los pueblos y comunidades indígenas, ¿no? Y ejidos también en esta zona del país. Además de este tema que sí tiene mucho que explicarse, el tema de los polos de desarrollo, hay quienes más bien plantean que sería al contrario, que habría posibilidades de apoyar a comunidades que han sido tradicionalmente olvidadas. Lo que me llama la atención es esta pues ya decisión de que el ejército administre una parte del Tren Maya, y tiene varias lecturas, doctora. Una de ellas, por supuesto, tiene que ver con esa idea, o más bien certeza, de un creciente poderío de las Fuerzas Armadas de México en tareas de la vida civil, y con todo el riesgo que implica el que se encarguen de estas actividades, porque el tema no es que lo hagan, sino cómo se las quitas, ¿no? Y esto está de ahí, esta discusión.
Pero la otra que también me llama la atención y quiero pedirle su opinión, doctora, tiene que ver con este enorme problema que tenemos a un futuro pues ya más o menos cercano, que es el de las pensiones. El gobierno federal, el Estado mexicano no tiene capacidad de atender a todas las pensiones que están allí dentro de su nómina y que en algún momento tendrán que cumplirse con ellas. Y por eso el planteamiento de que el ejército tenga recursos de un proyecto grande como este, pudiera también eventualmente, y creo que por ahí se planteó también en ese sentido, ser una especie de alivio no solo para garantizar el ingreso para los militares en retiro, sino también un alivio para las arcas públicas ya de por sí en riesgo por esa cantidad enorme de personas que van a requerir en algún momento el de que se cumpla su derecho a una pensión más o menos digna. ¿Qué piensa usted de esto, doctora? Sí, justo eso es uno de los planteamientos que hizo el presidente. Él dijo, se lo vamos a entregar al ejército por tres cuestiones, dijo. La primera es porque no queremos que se privatice, ¿no? Entonces ahí, insisto, ahí le quita parte de la idea planteada originalmente a Jiménez Pons, ¿no? Jiménez Pons quería un proyecto privado, ¿no? Pensaba, concebía un proyecto privado, tipo yo creo esto como Tabasco 2000, ¿no? Dos, además de que le quitamos la posibilidad de privatizar el tren, dos, uno de los elementos que está por estallar en términos presupuestales en los próximos años son las pensiones. Entonces, con esto, pues el ejército operando el Tren Maya podrá obtener de los recursos, de las ganancias, el recurso para cubrir estas pensiones. Y tres, un elemento también muy importante que él decía era pues la seguridad, que pues sabemos también la situación conflictiva que se está viviendo en la península en términos del crimen organizado, y él decía, así podemos también garantizar la seguridad a los pasajeros y el arribo de los turistas una vez que se lleve a cabo, que inicie el proyecto del Tren Maya, ¿no? Era estos tres elementos. No obstante, ahí también han surgido voces de crítica en torno a que, bueno, si originalmente se pensó que este tren fuera para beneficiar a la población del sureste, como otorgándole la operación al ejército, ¿no? Las ganancias que se pudieran derivar de ella, va a beneficiar a los poblados, ¿no? Esa es una de las situaciones que ha estado en cuestionamiento, y además, bueno, de una posible presencia mayor del ejército en estos territorios, y bueno, pues eso ha sido también algo que está en cuestionamiento, ¿no? No está resuelto. Lo que sabemos, pues, es esto, ¿no? Que la operación la tendrá el ejército, y veremos ahora qué pasa con las estaciones, ¿no? Que también de ahí me parece que los pueblos de la península y los empresarios pudieran ellos en las estaciones pues llevar a cabo pues, diferentes negocios, y que eso pudiera reactivar varias economías locales. Pero si se les entrega al ejército, pues eso será una situación que también podría desplazar pues estos emprendimientos que pudieran surgir en estos espacios de la península. Ya, pues es el tema del ejército, pues va a seguir siendo todo un tema. El presidente pues ha señalado que los ingresos que perciba el ejército se usarán para las pensiones, así que del propio ejército es un tema que va a seguir dando mucho de qué hablar. ¿Qué tanto garantiza que se pueda o no privatizar? Pues así es como cuando entra un presidente de la República, pues designa un secretario de gobernación y ahí todo cambia. Hay una relación estrecha entre el secretario de la Defensa y el presidente en turno designado por él. Entonces, bueno, pues ya veremos qué sucede ahí. Por lo pronto, pues eso es lo que intenta hacer el presidente, amarrar el Tren Maya, que no se privatice, o colocar los mayores obstáculos posibles
para los privados o para el presidente entrante, pues que no sea tan fácil la privatización, porque tendrán que dar explicaciones de por qué, cuáles son los beneficios, etcétera, etcétera. Pues ya estaremos viendo, doctora Violeta Núñez Rodríguez, que ya se nos acabó el tiempo. Únicamente cerraríamos con una, si te parece, una breve valoración de los cambios en el gabinete. Violeta, ¿cuáles tú conoces a muchos de a casi todos los cambios que se hicieron, conoces a la gente, conoces la trayectoria? ¿Cuál es tu lectura? Pues bueno, primero diría este cambio que hay de Ariadna Montiel, ¿no? Que pasa a ser ahora la secretaria, era la subsecretaria de Bienestar. Realmente me parece que ha hecho, desde mi lectura, un buen desempeño. Ella pues viene del movimiento estudiantil, ella estudió arquitectura en la UNAM, viene de este proceso del CGH, del movimiento que hubo de huelga en la UNAM en el año 99-2000, y bueno, pues su cercanía con Bejarano pues es también uno de los elementos que la caracterizó, y bueno, pues es interesante. Incluso yo decía o pensaba si también no era un mensaje para Monreal, ¿no? Pero bueno, eso ya lo discutiremos más adelante. Pues ella queda al frente de esta dependencia, ahora una de las más importantes para el presidente, ¿no? Ella es una pues operadora política, tiene una escuela importante detrás, y bueno, pues me parece que ha hecho un buen trabajo, ¿no? Entonces, eso pues yo creo que es positivo, y bueno, pues habrá que ver cuál va a ser el resultado en los próximos años. Sobre todo, pues viene esta operación intensa. Recordemos que se incrementaron el presupuesto de una manera importante a estos programas sociales este año, y bueno, pues a ella le corresponderá operar en esta segunda fase del gobierno, rumbo al proceso electoral, ¿no? De este año y hacia el 2024. Entonces creo que la está colocando ahí de una manera estratégica, y bueno, pues su puesto lo va a ocupar esta Rocío García, que estaba en el DIF, ¿no? Que ella pues finalmente es una persona que también viene del PRD, cercana también a López Obrador, y bueno, pues ella estará ahora en esta subsecretaría de Bienestar. Y bueno, y este otro cambio, pues que no deja de llamarnos la atención también de May, que ya lo estábamos comentando, que él fue, hay que decirlo, hay que recordarlo, uno de los responsables de este programa también de gran importancia para el presidente, que es Sembrando Vida. Él fue el operador de este programa de Sembrando Vida, que en algún momento él decidió renunciar, y bueno, pues López Obrador no lo dejó, y pues ahora, una vez que sale la titular de Bienestar, María Elisa Albores, pues lo nombra a él como el secretario de Bienestar, ¿no? Entonces, me parece que pues ahora pues responde a este nuevo nombramiento, a esta idea de pues una persona cercana a López Obrador, que nos puede dar sorpresas, ¿no? Así como nos las ha dado Adán Augusto al frente de la Secretaría de Gobernación, pues podemos llevarnos también grandes sorpresas ahora con la operación del Tren Maya, pues conociendo un poco la historia pues de Javier May, ¿no? Entonces, pues eso serían los comentarios. Pues el otro de Moguel, de Carlos, se me olvida el segundo apellido, al frente del aeropuerto Benito Juárez, pues también es un cambio que tendremos que estar siguiendo, ¿no? Carlos Morán Moguel. Carlos Morán Moguel, ¿no? Sí, entonces que tendremos también que estar siguiendo, y que, bueno, pues finalmente él es removido y su puesto lo va a ocupar. También tenía algunas problemáticas dentro de la subsecretaría de Comunicaciones y Transportes, y bueno, pues ahora llegará ahí Rogelio Jiménez Pons, ¿no? Entonces veremos
también cuál será el desempeño de pues haber bajado a Rogelio Jiménez Pons, aunque es subsecretario, pues haberlo quitado del principal proyecto de este gobierno de la Cuarta Transformación. Pues sí, y no es cualquier cosa, porque esto más bien lo que hace desde mi punto de vista es justificar que en el caso de los colaboradores del presidente López Obrador se designan encargos y no cargos. Y hoy me parece que ha quedado claro, doctora Violeta Núñez. Muchas gracias. Dice Mayanín Jiménez que hoy se ve usted muy guapa, con todo respeto, por lo que dice en el chat. Muchas gracias. Hoy sí me bañé, entonces. No, por favor, doctora. Y también dice Marian Calderón, Ernesto, que le invites un té. Bueno, ok. Gracias. Pues gracias, doctora Violeta Núñez. Seguimos en comunicación. Muchísimas gracias a ustedes. Muy lindo día. Gracias a Leonardo y también a Cristian. Muchas gracias. Gracias. A la Victoria también. Hasta luego, doctora.